Bueno, entonces, yo también vengo entusiasmada, vengo contenta. Entonces, bueno, el amor ciego, vamos a entrar en tema, ¿no? El amor ciego, yo diría que es uno de los principales conceptos de Bert Hellinger, yo diría, junto con el tema de la pertenencia a la exclusión. Y el amor ciego entra dentro de lo que llamamos dinámicas ocultas. Lo más increíble del amor ciego es que cuando estamos en el amor ciego no nos enteramos de eso. Por eso yo diría que la riqueza de las constelaciones familiares es que se muestra un fenómeno, como lo hemos hablado, ¿no? Se muestra un fenómeno cuando levantamos la constelación con la figurita, ya sea digital o online, eh, cuando hacemos un taller grupal, cuando hacemos un taller individual, estamos mirando un fenómeno porque ustedes y sus consultantes experimentan los efectos de un fenómeno, pero no sabemos la causa del fenómeno, ¿verdad? Entonces, acá, entonces, para entender que hay una dinámica invisible que tiene que ver con una dinámica oculta, ¿ya? La dinámica oculta es algo que tiene que ser develado, ¿ya? Entonces, el amor ciego, tal como lo describió Bert Hellinger, es un amor infantil. Es el amor del niño, o bien de la parte niña que hay en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros miremos los estados del yo, el padre, el adulto y el niño, de análisis transaccional, vamos a entender más lo que se llama un estado del niño. Entonces yo diría que el estado del niño, tanto biográficamente cuando éramos niños, o también el estado del niño que vive en nosotros, esos dos niños están sosteniendo el amor ciego por amor a nuestros padres, ¿ya? ¿Y por qué hacemos eso? Hacemos eso por una culpa inconsciente y por el acto de devolución, ¿no? Y aquí vamos a entrar en un tema que hemos hablado en otras oportunidades, pero ustedes dan cuenta que volvemos a hablar temas, pero los vamos hablando en distintos ángulos, entonces cada vez los vamos entendiendo distinto, ¿no? Hemos hablado, ¿verdad?, como el niño entra en un sistema y hace tanto esfuerzo por pertenecer. El niño es la parte más frágil porque acaba de llegar a un sistema que preexiste, que es mamá y papá, y están los abuelos, están los padres, y este niño frágil llega con no invitado a este clan, y este niño recibe cuidado, atención, mimo, amor en lo mejor de los casos, y recibe la vida, y recibe estos cuidados. Entonces, este niño que va creciendo, va quedándose endeudado, como dice Bergeninger, porque no puede volver lo más grande, ¿no? No puede volver lo que recibió, es muy grande. Entonces, el amor ciego es esta dinámica inconsciente que ocurre cuando el niño presencia que los progenitores sufren. Es decir, si un niño ve que mamá y papá sufren porque tienen una dinámica marital conflictuada, se llevan mal, hay abuso, hay infidelidades, hay problemas económicos, etc., el niño va a tratar de ser el héroe y va a tratar de hacer lo que sea, incluso dando su vida, eh, para resolver lo que el niño considera que está mal. Entonces, lo complejo del concepto de amor ciego es que el niño lo hace por un amor intenso y el niño en su inocencia piensa que está bien, porque en el fondo todos los niños del mundo queremos ser inocentes. Y la culpa es incómoda. Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos culpa nos sentimos incómodos, ¿verdad? Es un sentimiento incómodo. Y en general tratamos de esquivar la culpa. La culpa nos hace sentir mal con nosotros mismos, nos quita la paz. Entonces el niño amoroso, dependiente y con amor ciego va a, por ejemplo, ahí voy a ver algunos ejemplos que me vienen. En la medida que el papá esté periférico y trabaje mucho y esté ausente de la dinámica familiar, el hijo, uno de los hijos se va a hacer esposo de la madre, o la hija va a hacerse la terapeuta de la madre, te estoy hablando a temprana edad, y va a escuchar cómo la madre habla de sus problemas del padre con ella. La hija lo va a hacer por amor, y la madre muchas veces lo va a hacer
por una necesidad inconsciente, incluso compulsiva, de decirle a la hija lo que pasa y lo que ella está sufriendo, y la madre no sabe que la hija está poniendo la oreja en desmedro de su propia salud psíquica, porque cuando una hija empieza a escuchar que el padre hace sufrir a la madre, el hijo inevitablemente va a tener sentimiento en contra del progenitor que hace sufrir al otro, y se va a aliar con el progenitor que ese niño o esa niña encuentra que es el débil, el que está pasando mal, es la víctima. En todas las dinámicas de pareja, es más, esto se agudiza mucho cuando los padres se separan, porque siempre hay un bueno y un malo, ¿no? Y ustedes saben que los niños tienen pensamiento mágico, y desde ese pensamiento mágico el niño va a tender a completar con sus pensamientos lo que ocurre en la realidad, ¿no? El típico caso, voy a contar algunos, que lo he visto mucho, es que voy a contar uno que yo terapié, es como el padre alcohólico, ¿no? Entonces el padre alcohólico hace sufrir a la madre, entonces la madre le dice a ese padre: tú te vas de la casa. Y entonces esa madre le dice a ese hijo: no seas como tu padre, no seas alcohólico. Pero si le dice eso, está negando el 50% de su ser. Y si el hijo tiene la imposibilidad de ser como su padre, entonces empieza a negar su propia masculinidad. Y mientras la madre más dice: no seas como tu padre, adivinen qué va a pasar. El hijo más va a intentar ir en esa dirección, porque la madre no le está dando permiso. Y la frase sanadora en ese sentido, y es súper duro, ¿no? Porque muchas veces uno en esa situación dice: ¿cómo, no? Pero la frase sanadora es, en este caso: querido hijo. Imagínense que es el hijo, ¿no?, el que está tratando de tomar a ese padre. Querido hijo, estoy de acuerdo que seas como tu padre. Incluso si quieres seguir sus pasos. No vamos a obligar, es decir, no vamos a empujar a un hijo al alcoholismo, pero sí tenemos que darle permiso para que el hijo pueda encontrar su camino al padre. Y claro, Bert Hellinger dice que la adicción al alcohol, en general las adicciones, pero sobre todo el alcohol, es un acto de tomar al padre que uno no ha tomado. Entonces ese padre alcohólico probablemente tiene un padre que no estaba disponible, o un abuelo, ¿no? Yo trabajé hace mucho tiempo con una chica que yo diría que está de alta como hace 4 años, ¿no?, cuando yo trabajaba presencial, y ella me contaba que ella quería regular sus hábitos de alcohol, que ella tomaba bastante, que el fin de semana tomaba, pero según ella lo tenía medio controlado, ¿ya? Pero llegó un momento en que ella como que empezó a tomar mucho en situaciones sociales y se asustó cuando ya empezó a tomar sola. Entonces dijo: no, eso no está bien, María José, porque estoy tomando sola en mi casa, entonces me asusto ser como mi padre, ¿no? Y ella era una chica bien letrada, está trabajando en una buena empresa, ¿no? Y claro, el padre se había ido cuando ella era niña a la casa, y porque, claro, el padre era alcohólico y la familia lo tenía excluido. Entonces, ¿qué dice Bert Hellinger, no? Uno de los conceptos más importantes: en el alma familiar nada puede ser sacado, porque eso va contra la ley del amor. Entonces, esa madre, por proteger a los hijos, obviamente, desde un amor más entendido, claro, desde el amor de la personalidad, de la forma, ¿no? Quizá no mal entendido porque yo lo puedo entender, pero cuando hablamos de constelación estamos hablando del alma, y esto estamos hablando de la forma, son distintos niveles, ¿no? Entonces esta madre echó al padre, y básicamente los niños no tenían permiso para estar con este padre. Y en la constelación se vio que la hija corría hacia el padre, porque la hija, en este caso también, como lo dije anteriormente, no tenía permiso. La madre dijo: ese es el malo, ¿no? Y en la constelación ella abrazó a su padre, y la frase del amor ciego que luego vamos a practicar es: papá, yo como tú. Esa es la frase, en este caso papá, pero la frase en genérico es: yo como tú, yo en tu lugar, yo por ti, yo te sigo a ti, yo
me hago cargo de lo tuyo, yo sigo tu destino. Todas esas frases son de amor ciego. Y también otra frase de amor ciego es: yo no te puedo superar. Y ahí viene la mala conciencia. ¿Te fijas? Si yo estoy en una situación laboral mejor que mi familia, y mi familia sufrió de pobreza, y mi padre no pudo ejercer lo que él quería porque tuvo que proveer a la familia en circunstancias difíciles, y yo tengo la posibilidad de estudiar que mi padre no tuvo, y luego empiezo a ver que me va a ir, que me va bien el trabajo, yo por amor ciego me saboteo, limito mis posibilidades, y en el inconsciente digo: papá, yo no puedo ser mejor que tú. Y ahí viene el amor ciego, porque el amor adulto es un amor que permite ir más allá de esta dinámica inconsciente de conflicto, y lo vamos a ver ahora que lo trabajemos, pero el amor adulto, que no es un amor ciego, es un amor real, es un amor que toma en cuenta la realidad y que no hace sacrificios inútiles. Porque yo, digamos, Vergelen y yo Garriga, ¿no? Todos los de constelaciones dicen que cuando uno hace un sacrificio inútil con el otro, cuando uno hace demasiado, ¿se han dado cuenta este libro de las mujeres que aman demasiado? Eso es puro amor ciego. Lo conocen, lo han escuchado, ¿no? Cuando uno hace demasiado es un amor ciego, porque uno no tiene que perderse en el otro. Cuando uno da demasiado, cuando uno se flagela o no se cuida en la relación con otro, siempre es amor ciego. Porque el amor ciego no está pidiendo eso, es un amor infantil, el que da más de lo que puede, ¿sí? Entonces, bueno, esta chica que yo les contaba, al tomar al padre y en la contracción darse cuenta que ella había tenido esta mala conciencia de que no podía tomar al padre, no podía amar a este padre porque este padre se había ido y dejando a esta madre, ¿no? Entonces la contracción, ella va y hace un movimiento hacia el padre, y en la contracción la madre le da permiso para tomar a su padre. Claro, ella en este caso completó un movimiento que estaba interrumpido en su cabeza, el movimiento interrumpido del amor, y luego fue súper mágico. Yo creo que se lo conté a la generación anterior, porque ella luego, o sea, a las 2 sesiones dejó la terapia y logró su objetivo. Habíamos hecho varias cosas antes, pero claro, ese era el nudo, ¿no? El nudo era que ella no tenía el permiso de tomar a su padre. Entonces, en estos ejemplos que yo he visto a lo largo de la vida, tienen que ver con si yo vengo de un ambiente carenciado en lo económico y a lo mejor yo camino a la abundancia y la interfiero. Y es como que me va bien, pero me va mal, después me va mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo en mi inconsciente este mandato de que el dinero es difícil. Y el dinero viene con esfuerzo, por lo tanto, si yo me lo gano más fácil, tengo mala conciencia. Si mi madre se separó de mi padre y mi abuela se separó de mi abuelo y yo vengo de un clan de mujeres solas, a lo mejor voy a tender a seguir los mismos pasos, y yo le digo a mi ancestra: yo por ustedes, y luego me quedo sola, por ejemplo, me quedo soltera sin pareja, o bien me las arreglo para estar en una relación de pareja donde me sienta sola igual, porque eso también pasa. Pero al final me quedo sola igual, ¿no? Y en este caso es yo por ustedes, ¿no? Yo igual que ustedes. Entonces, si ustedes lo miran, esta es una dinámica muy importante, porque es tan inconsciente que uno no se da cuenta que está ahí. Ya está muy en la línea de lo que dijo Nagy, ¿no? Con la lealtad invisible. Yo diría que Bergelen también sacó este concepto en la línea de Nagy, ¿no? De la lealtad invisible. Esto que me une, esto invisible que me une a este destino en común, ¿no? También hay muchos casos donde hay enfermedades que tienen varios en el clan. Entonces uno repite esta enfermedad y repite este sufrimiento, ¿no? De estar en el clan, pagando un costo. Entonces, en el corazón del niño, uno podría pensar que yo
estoy inmolándome, amando a mis ancestros. Y lo que no estoy entendiendo es que ese costo ya lo pagaron, no necesito pagarlo. Y lo más increíble de todo es que yo puedo estar pagando un dolor de alguien que yo no conocí. Puedo estar identificada con abuelos, con bisabuelos, con tatarabuelos, y yo no los conocí. Igualmente estoy ahí. ¿Se fijan? Muchas veces también he visto, por ejemplo, las inmigraciones, que hay un ancestro que vino de un país, ¿no? De, qué sé yo, de Europa a Latinoamérica, y que vino, que dejó personas atrás, y esa persona que emigró tuvo amor, digamos, culpa de abandonar, ¿no? Algunos ancestros. Porque todo esto tiene que ver con que alguien sufrió. El amor ciego tiene que ver con que alguien sufrió y yo quiero rescatar a ese que sufrió, ¿no? Y la dinámica tiene que ver con identificarme con un ancestro o con más de uno o con una dinámica, porque también me puedo identificar con una dinámica de la migración, una dinámica del abuso, una dinámica del maltrato hombre-mujer, una dinámica del abandono a los hijos o una dinámica de la sobreprotección a los hijos. Entonces, también he visto casos de ancestros, ¿no? Por ejemplo, los bisabuelos, ¿no? Emigraron y dejaron personas en España, por ejemplo, en Europa, lo he visto muchas veces. Y luego un descendiente se va a Europa, se va a España, por ejemplo, a estar ahí, a tocar la tierra, a quedarse, a hacer raíces. ¿Por qué? Para reparar las raíces del que partió antes, ¿se entiende? Y ahí, claro, uno puede pensar, esa persona lo hizo por ella misma, quizás lo quiso hacer, quizás no, quizás vivió de nuevo una migración, un nuevo sacrificio, dejó un lugar seguro para ir a conquistar un territorio que no necesitaba hacer, y lo hizo. ¿Por qué? La lealtad inconsciente los llevaron ahí. María Muy José, increíble. Sí, cuéntame, Dolores. yo conozco de muchos casos en la actualidad en la consulta de inmigrantes de diferentes partes de Chile, Argentina, Ecuador, que vinieron, ¿no? Que sus abuelos eran españoles, que se fueron con la guerra y ellos han vuelto, ¿no? Y yo me lo pregunto, ¿estarán cumpliendo con un amor, ¿no? Con un amor ciego o verdaderamente es una elección desde la conciencia? Porque cuando les ves en la consulta, ellos han hecho este paso más por ellos que no por un ancestro. Pero yo me pregunto, ¿es un amor ciego? Yo creo que sí, fíjate, Dolores, yo creo que es un amor ciego, porque aunque ellos piensen que lo hacen por ellos, en realidad lo difícil es que uno no se da cuenta. Es decir, por ejemplo, si yo vengo de un clan de mujeres solas y yo en el final me quedo sola, no me doy cuenta que lo estoy haciendo por mi ancestra. Yo pienso porque me va mal con los chicos, porque en el fondo me busco los pasteles, ¿me entiendes? Espérame, es que alguien me apagó la luz. Espérame, denme un segundito, espérame, voy a prender la luz. Hola. Hola, Vivi. Ya. Hola, Vivi. Hola, acá llegué, aquí. Oye, entré tarde y voy a tener que ir temprano. Bueno, ya. Después lo ves diferido. Estamos hablando casos de amor ciego. Está muy interesante. Amor ciego, pero es verdad. Estamos más. todos, ¿no? Bueno, Dolores, yo te diría que sí, ¿eh? Yo te diría que esas personas están haciendo una reparación de su árbol, y yo te diría que en la mayoría de los casos, cuando uno está haciendo eso, uno lo hace por su clan. Sí, la mayoría son abuelos, es decir, es que mi abuelo era de Gerona, mi abuelo era de aquí de Barcelona, pero son personas que incluso tienen ya cierto trabajo personal hecho, ¿no? Y reconocen, ¿no? que hay una lealtad, pero es vivido desde la armonía. Yo veo que es vivido desde la armonía. Entonces yo digo, bueno, ¿será un amor ciego o no será un amor ciego, aunque se viva desde la armonía? Desde la conciencia de querer venir, desde el prepararse, desde estar, ¿no? Y más llegan y dicen, bueno, es que me siento, ¿no? Me siento bien aquí, es como si fueran aquí. Entonces,
cómo se vive este amor ciego. No se Claro, mide es decir, el acá dolor, sino que se vive desde el amor. Sí, se vive desde el amor, pero también hay un nivel de sacrificio. Por ejemplo, si hay estos emigrantes que tú dices, están viviendo a lo mejor con una mentalidad, voy a inventar, de carencia, porque en su familia lo vivieron así, desde el esfuerzo, el sacrificio, están viviendo desde el amor ciego, están en un amor infantil. Pero esa misma situación, sin cambiar de geografía, la podrían vivir desde el amor adulto, que es lo que vamos a hacer ahora cuando hagamos los ejercicios, donde el amor adulto, primero que nada, tiene para salir de la lealtad del amor ciego, se tiene que producir el reconocimiento, darme cuenta, ¿no? Oh, wow, estoy en una lealtad inconsciente, en un amor ciego, y luego, cuando yo tengo el reconocimiento, yo tengo que abrazar esto que se dice la culpa buena. Y eso es un concepto que también me gusta de Bert Hellinger, porque hablamos de la culpa, esta culpa, como se dice, ¿no? Esta culpa de hacer algo distinto de la familia, que uno lo vive como esta culpa infantil, esta culpa negativa que me deja pegada a los patrones familiares. Y vamos a hablar del concepto de la culpa buena, que es la culpa del adulto que dice, esto lo hago igual, ¿no? Mi padre a lo mejor no quieren que sea artista, pero a mí me nace, yo quiero hacerlo y me voy igual. Ellos no quieren que me case con no sé quién, o no quieren que me vaya, y lo hago igual, lo hago por mí. ¿Ya? Entonces, esa es la culpa buena que dice Bert Hellinger. Es la culpa del adulto que se resuelve y que dice, ahora me toca a mí. ¿Ya? Y me toca a mí entendiendo que yo ya no necesito salvar a los otros, y que los que vienen antes ya vivieron su vida, y la manera de honrar mi árbol es poder salir al mundo, y hacer algo diferente, ¿no? De lo que hicieron. Estoy pensando un caso que me llevó hace poquito, una chica que viene ahora con un conflicto de pareja. Y es muy curioso porque tiene que ver con lo que estamos hablando, Dolores. Ella es hija de un padre español. Los padres se separan, el padre se va a España y ella lo ve muy poco durante la vida, ¿no? Entonces, bueno, él se va con otra mujer, entonces, bueno, se va a España y se va también con otra mujer, entonces la madre queda siempre añorándolo. Y ella va a España un tiempo, ¿no? Está con su padre. Es muy curioso, ¿no? Porque llega a Chile y adivinen qué, se casa con un chico que también tiene padres españoles. Y yo digo, ¿cómo? Dios lo hace y ellos se juntan. Claro, en el fondo ella fue a buscar a su padre y luego encontró a alguien que venía del mismo origen, ¿no? Entonces, claro, ella trae esa energía, ¿no? Esa energía que la madre había excluido, a este padre que se fue. Bueno, entonces, una de las cosas más complicadas que tiene para los niños es cuando los padres se pelean, o cuando los padres están en disarmonía, tanto dentro del hogar o como fuera. Es muy complicada para los hijos esta lucha entre los padres, porque ellos quieren tener a los dos en su corazón. Entonces, esta lucha de estar de mediadores, de estar entre medio del conflicto, es lo peor que le puede pasar a un hijo, porque ya los hijos son culposos porque están en deuda con los padres. Entonces, más encima, si los padres los ponen dentro del conflicto, los niños se sienten súper culpables. Y sobre todo, si esta madre encuentra que el hombre no es suficientemente hombre, que no trajo dinero a casa, que no es un buen proveedor, entonces va y le dice a los chicos, estoy pensando en otro caso que son dos hombres, no seas como tu padre, ¿no? Sé mejor que tu padre. Entonces ahí la madre básicamente saca a los hijos de su lugar de hijedad, ellos dejan de ser hijos y empiezan a ser la pareja de la madre. Entonces luego ellos pierden al padre. Imagínate, medio regalo que le hace a la madre. La madre le quita el permiso de tomar al padre, y como la madre los pone como pareja,
este chico termina siendo pareja de la madre. Y claro, si termina siendo pareja de la madre y la madre le dice no seas como tu padre, no seas acá, no seas allá, bueno, luego él pierde el padre. Y ahí empieza la dinámica. Muchas veces los hijos, los padres que se van del hogar, dejan de ver a los hijos, y no necesariamente porque no quieran más nada con los hijos, sino porque muchas veces la mujer no les da permiso de tomar este hijo. Bueno, entonces ahí hablamos de este amor inconsciente que tiene que ver con esta dinámica oculta, ¿no? Muchas veces cuando la madre no le da permiso a un hijo tomar al padre, ellos tienen una alianza consciente con la madre y una alianza oculta con el padre. Esto también es un concepto entretenido, que hablamos de un amor oculto, porque no tengo permiso, entonces tengo que amar ocultamente a alguien de la familia, ¿no? Ahora me vino a la cabeza un caso de un chico que yo vi hace muchos años, como 15 años, y él tenía una mujer. Sí, creo que tenía hijos, sí, tenía 2 hijos chicos, y estaba pasándolo pésimo porque él sentía la compulsión de ser infiel, pero amaba a su mujer, ¿ya? Entonces él decía, yo no sé por qué me pasa esto. Entonces había sido como infiel 2 veces y la mujer lo tenía súper amenazado, que ya la próxima vez que iba a ser infiel, ya la mujer lo iba a dejar de patitas a la calle. Y él sufría y sufría porque como que se enredaba con mujeres, y él decía que no sabía por qué, bueno, y que él era como casi una cosa compulsiva que él no podía controlar, ¿no? Bueno, y lo pasaba súper mal, y él de verdad sufría, ¿no? Y ese era su motivo de consulta. Quiero dejar de ser infiel. Muchas veces viene ella que quiere que el marido deje de ser infiel, pero lo curioso del caso es que él quería dejar de ser infiel. Yo no había tenido un caso así hace mucho rato. Y entonces cuando empecé a ver su historia familiar, yo me acuerdo lo constelé en vivo, en directo, en grupo. Pusimos a la madre y el padre, y resulta que ¿qué había pasado hoy? Que el padre había sido infiel todo el rato. Entonces el padre era el malo, la madre era la víctima, y como el padre se había ido de la casa y la mamá lo había echado a la casa, ¿adivinen qué? Él se había identificado ¿con quién? Con la madre. Entonces él era hijo de mamá, era el hijo mayor. Entonces la mamá le hablaba muy mal del papá, entonces este chico tenía que odiar al padre, pues no podía tomar al padre. No tenía permiso para tomar al padre porque el padre había hecho sufrir a la madre, entonces el padre era el malo y la madre era la víctima. Entonces, claro, cuando se dio cuenta de esta dinámica y se dio cuenta que la única manera oculta de amar al padre era siendo infiel como él, se dio cuenta y lo entendió. ¿Entienden? Como él no podía amar al padre, tenía que amarlo ocultamente haciendo lo que estaba excluido. ¿Quién excluyó al padre? La madre. ¿Por qué? Porque era infiel. Entonces él tenía una conducta como descontrolada frente a la atracción con las mujeres. Era como que fuera ludópata, pero a nivel de mujeres. Nunca había visto una cosa así. Era algo que decía que era como que era mayor que él, claro. Eso era una forma de amar al padre en silencio, ¿no? Entonces una vez que lo descubrió, la constelación, se emocionó, lloró y le dijo a la mamá, mamá, por favor, dame permiso para querer a mi papá, si esto pasó contigo, pero eres mi padre. Claro, y en ese minuto, él me acuerdo que habló con su padre, fue muy bonito, habló con su padre, empezaron a reconocerse como padre e hijo, y claro, y ahí él pudo dejar la compulsión. La dejó. No fue de un día para otro, pero caminó hacia y bueno, y mantuvo su relación matrimonial. Muy hermoso, ¿no? Bueno, y voy a contar un último caso, porque después me pregunten ustedes o si quieren comentar algo. Muchas veces he visto también este enredo cuando hay hijos adoptivos. Los hijos adoptivos les da culpa ir a buscar el padre o la madre biológica, porque se sienten endeudados con este padre amoroso que los recibió, este padre amoroso que más encima no tenía su sangre y los recibió. Entonces, muchas veces
uno invita a estos hijos a... Ay, se le prendió un micrófono a alguien. Ya, entonces uno le dice a estos hijos que tienen que ir a buscar a sus padres biológicos para que puedan tomar la fuerza, ¿no? Y algunos tienen mala conciencia, no se atreven. No se atreven porque sienten que esta madre biológica y si no biológica les dio mucho y se sienten tan endeudados. Entonces tampoco sienten que los padres biológicos, es decir, que los padres adoptivos les dan permiso. Entienden que el permiso tiene mucho que ver con el amor ciego. Yo conocí un caso también, un caso que constelé en forma grupal hace mucho tiempo, una terapeuta. Ella perdió a la mamá a los 2 años, mira qué chiquitita. Y el padre tuvo suerte de encontrar una mujer pronto. Y esta madrastra fue súper amorosa con esta chica. Y esta chica cuando me vino a consultar tenía, no sé, como 35 años y nunca había tenido una pareja que le durara. Y ya se había separado, tenía 2 hijos y quería tener una pareja de verdad. Y no, claro, no podía porque ella estaba todavía como en el abandono de la madre. Me explico, estaba tomada desde ahí. Entonces cuando constelamos, ella miraba a su madre y entonces fue súper emocionante la constelación porque los padres se amaban terriblemente. Entonces, claro, el padre le costó soltar a la madre, a ella le costó soltar a la madre, lloró un montón, se fue a abrazar con su madre de 2 años, imagínate, tenía 2 años. Y después el movimiento más importante de la constelación fue que ella mirara a su madre adoptiva y le dijera, dame permiso para querer a mi madre biológica. Entonces, claro, la madre adoptiva le dijo sí, y ella es la que le costó el movimiento, porque ella sentía mala conciencia. Y cuando la madre biológica, es decir, la madre adoptiva le dio permiso, ella fue a abrazar a su madre, y fue súper mágico, porque como los 2 meses de la constelación conoció a un chico y ahora está casada y feliz. Muchos casos, así como que les puedo compartir, casos increíbles. Y también he visto otros casos de mujeres y hombres que no conocen al padre biológico y la madre muchas veces no les da mucha información. Y cuando algunas veces ellos averiguan de este padre biológico, yo les digo, bueno, vamos a buscar a este padre y muchas veces hay que constelarlo. Y muchas veces ellos no se atreven a ir. No, me dicen, no me interesa. No, si ya no estuvo. No, si yo necesito a mi padre. Y yo no les creo nada, pues. Le digo, tú lo haces porque crees que le va a causar un dolor a tu madre. Y ellos después me dicen, sí, claro, como esta madre fue abandonada por este padre que se fue, entonces ellos sienten que cómo van a defraudar a esta madre que les dio todo y este padre que no estuvo. ¿Se dan cuenta lo importante que es como el permiso? Yo diría que el amor ciego tiene que ver con meterme en enredos de cosas que quedan irresueltas en mi árbol, que quedan en la zona gris de mi árbol. Y la solución tiene que ver con tener permiso, reconocer el conflicto y tener el permiso de poder abrazar la culpa buena y ser adulto nuevamente y seguir con mi vida. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario hasta acá? Ya, a ver, Carmen, cuéntame. Me hace mucho ruido esto que platicas, es muy interesante porque me hiciste transportarme a mi caso, que tú conoces mi caso, en donde estoy entendiendo que mi esposo, mi ex esposo, un hombre bueno, pero no trabajaba, nunca trabajó y nunca aportó dinero. Entonces, yo pensé, pero ahora entiendo que su mamá fue con su suegra y le dijo, yo ya no tengo nada que ver con su hijo no me mantiene, es un flojo. Y entonces me puse a pensar cómo su hijo, que fue mi ex esposo, el patrón de su esposo, de ella, porque es lo que ella castigó en su esposo. Entonces, el hijo, quien fue mi esposo, quiso quizás compensar o ser el héroe, ¿verdad? En esta forma, yo inconscientemente repito lo que hace mi papá. Es lo que tú fuiste rechazando. ¿Es así? Claro, él estaba, digamos, a ver si te entiendo bien, tu ex marido no aportaba dinero en la casa, eso me estás diciendo, ¿no? ¿Sí? Y el padre de tu ex marido tampoco aportaba dinero en su casa, ya. Bueno, entonces, tu ex marido estaba tratando de reparar esto. Yo hago lo mismo, pero ahora espero que no me echen para reparar este hombre que
que fue excluido por no ser buen proveedor, pero al final, claro, en el fondo ahí tu ex marido hizo amor ciego porque fue como papá, yo por ti, yo igual que tú. Exactamente. Yo igual que tú, claro. Yo igual que tú. Hoy es que cómo somos responsables de nuestra vida, y una vez que en una constelación aprendemos esto, cómo yo puedo hacerme responsable y cuidadosa de darle a mi hijo el permiso de ser. El permiso. El permiso, es decir, no estoy abocándome a mi caso, sino en general el valor que tiene este trabajo terapéutico en términos de hacernos responsables de nuestra historia, entender cuál es mi posición, en dónde vengo y dónde está el amor ciego que yo he ido ejecutando, y abrirme a darle permiso a mis descendientes, si ese fuera el caso, y no solo esperar a que en una constelación, cuando yo ya difunta, mi hijo pida el permiso, sino yo dárselo a él desde ya en esta vida, en vida, y hacerlo consciente de lo que puede pasar con el amor ciego. Y de que claro, acá el movimiento sanador, te lo voy a decir, no es fácil para nadie, pero el movimiento sanador es no juzgar a nadie, ni el alcohólico, ni el adicto, ni el que roba, nadie, entendiendo que todo pasa por un orden mayor que desconocemos, porque Bergelinger dice que no hay que juzgar, porque juzgar significaría ser como dioses, y nosotros nunca vemos el puzzle completo. Como estamos hablando de un amor más sublime, ¿no? Porque Bergelinger nos lleva a un amor mucho más trascendental, no sabemos esa alma por qué está haciendo eso. A lo mejor está haciendo eso porque está trayendo a un ancestro que necesitaba ser visto de esa manera, entonces está haciendo algo por el árbol. Entonces, el no juzgar, y en el fondo el movimiento sanador sería que tú le dijeras a tu hijo, yo estoy de acuerdo que tú mires a tu padre con buenos ojos, estoy de acuerdo que tú abraces a tu padre, que tú lo ames, estoy de acuerdo que tú seas como él. Y él verá, de esa frase verá qué es ser como él. Pero a la medida que tú lo hagas mucho más grande, más genérico, sin restricción, él va a tener más permiso, porque si tú le dices, mira, quiero que seas como, es decir, te doy permiso para que seas como él, pero no te pongas flojo, tienes que estudiar una carrera, tienes que producir dinero, ¿me entiendes? Entonces ya ahí uno ya está jugando, ¿te fijas? Nunca ha sido, afortunadamente, ese fue mi rol de darle lo negativo. Y hace unas 2 semanas nos juntamos en un restaurante, mi hijo y yo, y él hizo movimientos cuando estábamos pidiendo la mesa y todo, que me recordó a mi ex esposo, y cuando nos sentamos en la mesa le dije yo, estás haciendo ademanes iguales a tu papá, y me dice, ¿cómo? La forma como volteaste a ver a la persona, y como hablaste de ordenar la comida, me sorprendiste, hasta tu mirada, tus ojos los mueves igual. Y le dije yo a él, eres hermoso. Y solo se sonrió mi hijo. Pero ahora que tú estás diciendo, a mí no lo aplico a mí, sino que en general, como terapeuta, la fuerza del amor ciego, ¿verdad? El poder del amor ciego. Cómo nos afectamos viviendo en un amor ciego, y cómo saberlo identificar y poder acompañar a interpretarlo así, a darle ese camino al que dices. No desde, no eres borracho como tu papá, te doy permiso, pero para que seas tú, pero no seas, no, eso no, sino es, sé lo que tú quieras ser, ama a tu papá, reconócelo, y si tú quieres ser igual a tu papá, es tu opción, algo así, ¿no? Como ser humano, no como que te doy permiso que seas borracho. Estoy pensando que el amor ciego es un concepto tan valioso porque habla de una dinámica oculta, ¿no? Eso es lo primero que yo les comenté hoy día. Y estoy pensando, ¿por qué te dice oculta? Porque en el fondo es una dinámica excluida. Exactamente, sí. Por eso es oculta, porque es excluida, porque hay que develarlo, porque no hablamos de eso, porque es feo, porque lo ocultamos, porque es doloroso. Entonces, por eso es una dinámica oculta. Gracias, sí, Carmen, yo creo que estás captando mucho. Y cuando tú le digas que eres hermoso, que tiene los gestos como tu padre, ahí le estás dando permiso que sea como tu padre. Por general, muchas veces las mujeres que quedan enojadas con el padre del hijo,
lo dicen como reproche. Ay, eres igual que tu padre, o eres igual que tu abuela. Cada vez que yo le digo a alguien, eres igual a alguien que yo tengo resentimiento, lo estoy criticando. No le estoy dando permiso. ¿Te fijas? Yo les quiero compartir un caso que vi hace mucho tiempo también, que fue súper dramático. Yo diría que les voy a compartir el caso más dramático que vi de amor ciego, que tiene que ver con el suicidio, ¿no? En el suicidio ustedes saben que Bert Hellinger también dice, yo lo hago por ti. Yo me voy a la muerte por ti. Como yo sé que tú quieres morirte, yo lo hago por ti, mamá. Y eso es súper fuerte, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Siempre dicen que cuando alguien se va a la muerte o busca el suicidio, se va buscando a alguien que murió primero. O está actuando el sentimiento de alguien que quiere morir. Ya, esas son las dos alternativas, ¿no? Entonces, hay un caso que me vinieron a consultar hace un par de años, donde hay un papá que me trae un hijo adolescente, como 18, 17, no me acuerdo, que estaba deprimido y estaba con pensamiento de suicida. Y su hermano se había suicidado unos años antes. Eran dos chicos, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo el caso en constelaciones, resultaba que los papás se habían separado y que la madre había tenido dos pérdidas muy grandes de bebés, así como 5 o 6 meses que no llegaron, digamos que se perdieron, ¿no? Bebés grandes en la gestación. Y la madre había quedado tan tomada porque habían sido 2 pérdidas seguidas, digamos, me gesta un bebé y luego lo vuelve a perder, que esta madre quedó tan deprimida, que es como que no se pudo levantar esta madre, le dieron una depresión clínica severa. Y luego, este hijo se suicidó. Y fue muy fuerte porque en el fondo, en la constelación salió que este hijo, de alguna manera, le dijo, mamá, tú te quieres ir a la muerte, yo lo hago por ti, para no dejar a mi hermano sin mamá. Entonces el hijo, ahora el segundo hijo también se estaba yendo para también seguir ese mismo amor ciego. Y cuando el hijo se dio cuenta, paró la conducta y se dio cuenta que ya el hermano se había sacrificado y que no tenía que él irse también. Imagínense, fue muy fuerte. Estoy compartiendo puros casos reales. Sí, uno se queda un poco para adentro, ¿no? Cuando hablamos de esto. Curiosamente, en el suicidio, es repetitivo. Yo he sabido, este señor se suicidó, pero su papá se suicidó, o en sus abuelos hubo suicidios, o los sobrinos. Es decir, no viene solo el suicidio. Cuando conocemos a una generación actual, hay suicidio. No me ha fallado que ha habido suicidios. Yo también, cuando alguien me trae suicidio, hago el genograma. Ustedes saben que hago el genograma extendido de 3 generaciones a 4, y siempre pregunto ¿qué más se suicidó? Y siempre hay alguien más. A mí me ha pasado. Conozco un caso que un bisabuelo se suicidó delante de los hijos, y que esta mujer, su señora, estaba embarazada en ese minuto. Y esa chica, a los 15 años, cuando ella cumplió 15 años, también se suicidó. Entonces, en el vientre materno ya tenía grabada la información, imagínate. Actualmente en Guadalajara, Jalisco, México, el rector de la Universidad de Guadalajara se acaba de suicidar la semana pasada. Su papá se suicidó, pero no solo ellos. Este señor, el rector, se suicida, pero él tuvo una pugna por muchos años con otro rector anterior, y el otro rector anterior se suicida hace unos 5 años y eran enemigos, y ahora este señor se suicida. Me pregunto yo si solamente, quiero pensar, la fuerza del clan, no solamente familiar, sino el clan laboral, donde hay muchos años de trabajo, de compañerismo laboral. ¿Ese también se considera un clan? Claro, y acuérdense que sí, se considera un clan, y acuérdate lo que decía Bert Hellinger, que cuando estamos unidos por dolores tan grandes como asesinato y cosas así, o por muerte cercana, al final vamos entremezclando los clanes, y al final vamos metiendo más miembros en nuestro sistema.
Wow. Sí, me quedé pensando en el caso del otro día porque dije, qué fuerte es la energía del ser humano en un clan familiar y en un clan laboral. Hay lazos de sangre, pero sí de laborales, profesionales. Haber construido tantos años, posiciones altas. Hoy eres el rector, yo no soy el rector, tú te suicidas, yo subo como rector y hubo mucha pugna profesional. Fue como una escalada que terminó en la muerte. Como, podemos pensar que es como un caso Romeo y Julieta, pero laboral. Sí, y el padre de suicidó también. Entonces lo traía en la familia y lo traía en el clan laboral. Claro. La de la energía, ¿verdad? De los seres humanos. Entonces, ¿sabe una cosa? Es bonito entender esta mirada, porque lo que ocurre es que dejamos de juzgar, porque no sabemos por qué esa persona hizo lo que hizo, ¿ya? Les cuento ya el último caso para que vayamos ahora a hacer un ejercicio. Hace rato yo constelé a otra paciente que llegó y estaba muy enojada con la mamá porque la mamá se había suicidado y ella tenía, no sé, 28 años cuando vino a constelar, o 30, no me acuerdo. Y ella estaba enojada con la mamá porque sentía que la mamá la había abandonado. ¿Cómo a la mamá se le ocurría suicidarse, no? Y ella creció con un hermano, con un papá. Entonces el tema de ella era el enojo con la madre. Entonces cuando hicimos la constelación, esta fue una de las primeras que hice online. Tú estabas, creo, Vivi. Fue una de las primeras que hice online, así como de la manera antigua, ¿no? Entonces pusimos a la mamá y pusimos los padres de la mamá y al final resultó que la abuela había abortado un hijo y esta hija se había ido igual que su hermano a la muerte. Entonces esta hija se había sacrificado por su clan, no es que quería abandonar a la hija. ¿Te acuerdas del caso? Se había sacrificado por el clan. Entonces la hija, cuando ve que la madre no es que la había abandonado a ella, sino lo había hecho con un amor ciego a su sistema, ahí estamos de nuevo al amor ciego, ella pudo soltar a la madre. ¿Te acuerdas? Pero prende el micro, que no te escucho, Vivi. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, ya. No vamos a decir el nombre, pero porque es conocida, sí, de nuestro círculo. Sí, claro. Sí. Pero ¿te acuerdas, no? Que lo hicimos, sí. Entonces, mira lo sanador que es para esta hija. Ahora, no leer mi madre se murió y me abandonó porque no me quiso, sino la madre estaba viviendo algo al servicio de su propio clan y tomar esta decisión por amor ciego. Se escucha y se lee distinto, ¿no? ¿Verdad? María José, a propósito de lo que acabas de decir, me resultó con una persona difícil que acepte esto del servicio al propio clan y lo vive como injusticia para su persona. O sea, está todavía muy en el ego, muy resistente a esta filosofía que para sanar, tú lo acabas de decir, o sea, claro, es que ella tiene que hacer un duelo todavía vivir, no es tan inmediato. Hay que hacer un acompañamiento donde ella pueda sacar la rabia, sacar lo que ella siente como injusticia y luego ir madurando hasta que ella pueda mirar con buenos ojos lo que hizo ella. Porque claro, efectivamente muchas veces uno sacrifica por amor ciego, entonces uno paga un costo. Entonces es como que ella dijera, bueno, pero en el fondo el costo ya está pagado, pero acuérdate que en el mismo libro de Mi dolor no es mío, este hombre que tiene que hacer cárcel, ¿no? ¿No puedes contar ese caso? El tipo que tiene que hacer cárcel porque el padre había hecho una injusticia y él tuvo que hacer la cárcel. Entonces, bueno, la cárcel igual la tuvo que mamar, por lo tanto el costo lo pagó igual. Lo que pasó es que cuando él se dio cuenta que el padre había hecho una injusticia y él se la había mamado, por lo menos entendió que esto tenía un sentido. Y por lo tanto, aunque él hizo la cárcel, ahora volvió a la paz. Entonces lo importante es volver a la paz. Porque a lo mejor la cárcel tienes que vivir y a lo mejor yo conozco una paciente mía que ella... O sea, el dolor igual se tiene que vivir, se repite. Claro, claro. Sí, pues entonces te iba a contar un caso de una mujer que yo tengo
que yo vi hace muchos años, que había perdido a la madre a 15 años, ella se casó, tuvo familia, y la hija mayor no tuvo familia, porque ella se quedó cuidando el clan. Entonces uno puede decir, ya, entonces ella se sacrificó, pues claro. Entonces ya igual se quedó soltera, igual no tuvo familia, igual no tuvo hijos, igual pagó un costo. Pero cuando esa mujer entiende que el costo lo pagó por algo mayor, porque alguien necesitaba cuidar a los demás, ella por último siente una sensación de alivio en su corazón, cuando ella es capaz de tomar. Si la persona no está lista para tomar, yo diría que no se puede obligar, baby. Necesita un poquito más de acompañamiento, necesita más tiempo. Algunas veces cuando uno hace una contracción se usa un agravamiento. Yo le digo a los pacientes, no te preocupes, esto se puede agravar. A lo mejor la gente está 2 meses con rabia después de una contracción. Es como una crisis curativa. Yo les digo a los pacientes. Nosotros que hablamos y entendemos la teoría, la vivimos, la vivenciamos, hacemos un taller, vemos otro caso, como que tenemos un acceso. A mí me ha pasado con personas que llegan y que, oye, no tengo idea de lo que es esto, pero que yo vengo porque dicen que es fantástico. Claro, uno no le va a decir, vaya a estudiar primero y vuelva. O sea, se empieza a trabajar y de repente nos encontramos con estas como resistencias naturales y humanas. O sea, uno puede comprender, acoger. Y ahí el proceso, como tú dices, es acompañar nomás, y es psicoeducar y esperar. Claro. Yo diría que cuando uno se constela, que es un proceso muy sanador, igual uno tiene que hacer un movimiento. Eso es lo que la gente no sabe. Las constelaciones se han hecho famosas y la gente cree que llegar y llevar, ¿no? Y no, porque efectivamente uno hace un movimiento de mucha transformación, pero uno tiene que hacer un movimiento de entrega para poder recibir. Entonces yo le digo a los pacientes, si tú no quieres entregar, no vas a recibir. No depende de la contracción, depende de ti. Entregar, qué buena palabra. Claro, pues, la entrega, como... Aquí tú tienes que dar, en el fondo lo que dices tú, el duelo es entregar esto que estoy viendo. Claro, es renunciar a la lucha, es decir que sí a todo lo que fue, renunciar, soltar, entregar, ofrecer al campo cuántico. Hay muchas maneras de decirlo, pero se requiere una entrega. Claro. Porque si no, no pasa nada. Muchas veces yo le digo a los consultantes, mira, acá puede haber una alquimia maravillosa, puede haber una transformación increíble y puede salir nueva, o aquí puede pasar que no pase nada. Eso depende de ti. Ya, y la otra cosa que me acaba de generar una duda, la lealtad invisible es el amor ciego, es lo mismo. Sí, yo diría que el Bolsomeo Nagy, que estuvo antes de Hellinger, lo acuñó como lealtad invisible, pero yo diría que el amor ciego es una lealtad invisible, porque los dos son ocultamientos, invisible y ocultamente lo mismo. Los dos tienen que ver con estoy al servicio de algo mayor. Los dos tienen que ver con estar enredados en una dinámica que no te deja avanzar. Sí. Claro, y yo diría que el amor ciego es una lealtad invisible. Sí, ahora lo estaba pensando. Sí, es una lealtad invisible. El amor ciego es una lealtad invisible. Claro, porque ambos tienen un nivel de sacrificio, ambos tienen que ver con un amor ciego, y el amor ciego está definido como un amor infantil. Amor ciego igual a amor infantil, porque es un amor que no le sirve al clan tampoco. Porque si yo voy a repetir un sufrimiento, ¿a qué le sirve? Un poco como que hablamos de Carmen, ¿no? Si su ex va a repetir el no ser proveedor, el no tomar la energía masculina igual que su padre, ¿a qué le sirvió? A nadie. No fue más feliz por hacerlo, ¿no? Y más encima terminó en divorcio. Entonces le dijo a papá, yo como tú. ¿Pero quién ganó ahí? Nadie. ¿Se entiende, no? Claro. Entonces, en su amor infantil, él probablemente se sintió perteneciente haciendo algo como el papá. Papá, yo soy como tú. Porque probablemente la mamá le tiene que criticar eso al papá, y por lo tanto el hijo, ¿con quién salió? Con el más débil. ¿Quién era el más débil? El papá. ¿O no? Claro.
Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, chicas, entonces, sabe que nos queda 1 hora de trabajo. Yo les quiero proponer que hagamos un ejercicio, ¿ya? Yo creo que es muy bonito que podamos hacer un ejercicio. Entonces les voy a dar las instrucciones y este ejercicio tiene que ver con que vamos a experimentar en el caso de ustedes, cada árbol, vamos a experimentar si estamos en el amor ciego o no.